Bueno, buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer, por supuesto, a quienes me acompañan hoy en la mesa, a la editorial y, bueno, también a Tony, que me convocó nuevamente para que ayudara para que colaborara en este libro, en este nuevo proyecto. Y bueno, yo quiero hablar un poco acerca de cómo nació la idea y, digamos, los lineamientos que nos guiaron a lo largo del proceso de elaboración del libro. Entonces, aproximadamente hace más de un año, en una conversación que estaba teniendo con Tony, me comentó que, bueno, en realidad sí quería escribir sobre Velasco, que ya había dedicado varios cursos en la universidad a hablar, digamos, a hablar sobre el gobierno de Velasco, el gobierno militar, así como también ya había presentado varias exposiciones en congresos, en charlas sobre Velasco. Entonces me dijo, bueno, esta vez ya quiero escribir sobre él, sobre su gobierno. Entonces, al conversar y preguntarle, bueno, exactamente, por supuesto que el gobierno militar se puede ver desde muchas aristas, ¿qué es lo que estás más interesado? ¿No? Y me dijo, bueno, estoy interesado en la caída, no en la etapa reformista, digamos, estos del 68, 72, la más conocida, la más emblemática, sino quiero entender cómo cae un régimen, ¿no? Y específicamente cómo cae o cómo cayó este régimen. Entonces, comenzamos a trabajar con unos, digamos, yo creo que con 3 ideas guías para entender por qué fue que Velasco cayó, ¿no? O fue el declive de este gobierno. Entonces, creo que una primera, y que también se ha resaltado previamente, es la figura y el liderazgo, la capacidad de liderazgo del propio Velasco. Al inicio del libro, y como también se ha señalado, y lo van a poder ver, se inicia con la enfermedad. Se inicia en el 73, a inicios del 73, cuando inesperadamente se presenta esta enfermedad de Velasco y se comienzan a ver los problemas a partir, digamos, que implicaba aquel que había mantenido el gobierno unido de alguna manera a pesar de todas sus diferencias, cayera enfermo. Y esto porque Tony mismo vino y me dijo, mira, me han pasado este legajo militar, ¿no? Que tiene su historial médico, y ya antes del gobierno, en los 60s, Velasco había padecido de cáncer al estómago y de problemas arteriales. Entonces, un poco la pregunta que los dos comenzamos a evaluar, comenzamos a reflexionar, era, bueno, ¿y qué efecto, ¿no? ¿Qué pudo haber implicado esta enfermedad en la decisión de Velasco incluso para dar el golpe? Comenzamos a especular un poco, si quiere decirlo de alguna manera, con el afán de trascendencia de Velasco durante todo su gobierno, incluso antes de su gobierno. Había estado enfermo antes de dar el golpe, dio el golpe y también lo estuvo mientras estaba gobernando, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta enfermedad, ¿no? Lleva un poco a, bueno, de verdad, la manera en la que estaba gobernando, a dónde estaba yendo, de repente tenía algo que ver precisamente, también algo quizá más psicológico, acerca de cómo su enfermedad podía estar impactando sus propias acciones. Y ese fue un primer hilo, ¿no? A partir del que nosotros comenzamos a revisar, ¿no? Los borradores de actas, como se ha señalado, y cómo conducía él las reuniones, por ejemplo, ¿no?
Y sí, la capacidad de liderazgo es un punto fundamental y que se toca en el libro bastante, creo, extensamente, acerca de cómo la enfermedad impacta, incluso testimonios, ¿no? Entrevistas de los mismos generales, o los testimonios de los mismos generales que aparecen en entrevistas, acerca de cuál es su opinión acerca de la actitud, ¿no? El comportamiento de Velasco después de que se enfermó. Hay discrepancias, algunos dicen que no cambió mucho su forma de ser, ¿no? Otros dicen que sí, en realidad se volvió muy irritable. Pero el punto es medir un poco de qué manera el 73, a partir de este acontecimiento, ¿no? De este hecho, fue un punto clave para entender cómo se fue resquebrajando los mismos hilos que se habían construido en la cúpula del gobierno, que, como también bien se ha dicho, era básicamente el Consejo de Ministros, ¿no? La Junta Militar de Gobierno en realidad no pintaba demasiado, entonces todo se debatía, todo se discutía alrededor en Consejo, ¿no? Que, como sabemos, nuevamente también se ha dicho, eran todos militares. Al caer enfermo, y al haber desde el inicio siempre hubo diferencias entre los ministros, de alguna manera este pegamento, digamos, ya no sirve, como que se diluyó, ¿no? Entonces fuimos, digamos, con las fuentes, tanto con los borradores de actas, con las entrevistas, ¿no? Que aparecen en este libro de María del Pilar Tello, incluso los mismos recortes periodísticos, ¿no? Se ve incluso en declaraciones públicas cuando hay diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, incluso se hace público. Entonces, los actores, ¿no? Sí, como se dicho anteriormente, es un punto fundamental. Evidentemente, Velasco, la figura de Velasco, pero también de los otros ministros, ¿no? Un poco sus motivaciones, sus orientaciones, ¿no? En ese sentido, el general Mercado también, digamos, es otro personaje del que se habla y que se le considera mayormente como institucionalista, ¿no? Como que intentaba moderar los ánimos y moderar las tendencias al interior del Consejo, ¿no? Entonces, un primer gran aspecto fue eso, los actores, ¿no? Los actores, cómo actuaron al interior del Consejo. Un segundo aspecto que también orientó la investigación, o orientó la explicación que pensábamos dar, ¿no? O ofrecer, es alrededor algo también sumamente importante, ¿no? La relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Entre el gobierno y la sociedad. Entonces, al ser un gobierno autoritario, ¿no? Donde los canales en general hubo una reducción del espacio público, del espacio político importante, sobre todo en la arena electoral, ¿cómo actuaron, digamos, o cuál fue el rol de los otros actores? Y en realidad lo que Tony me comentaba es que para él, esto antes de que comenzáramos exactamente a trabajar, que para él había habido un desplazamiento desde la arena electoral, de la competencia electoral, con actores convencionales de la escena política como los partidos políticos, a organizaciones de la sociedad. Entonces, de alguna manera, lo que me dijo, yo creo que las organizaciones, gremios empresariales, ¿no? Gremios de profesionales, sindicatos, asumieron de alguna manera esa actividad pública, política, que los partidos no podían desempeñar en ese momento. Y lo que aquí se ve es que sí, efectivamente, las organizaciones, sí, es cierto, enfrentaron represalias en varios casos, enfrentaron censura en el caso de los medios de comunicación independientes que no expropiaron, ¿no? Pero lo que se ve es que aún así la represión no es
lo suficientemente intensa como para acallar la oposición o el disentimiento social. Entonces lo que se ve es que ante reformas o medidas polémicas, ¿no?, como la expropiación de la prensa o de la industria pesquera, los gremios empresariales, los gremios profesionales como el Colegio de Abogados de Lima se pronuncian, emiten pronunciamientos y manifiestan su oposición claramente. Entonces, esta primera, digamos, no fue, este cierre, ¿no?, de la actividad pública no fue lo suficiente como para callar esas voces discrepantes. Y en ese sentido, esto es importante porque así como el gobierno no generó aliados, es más, incluso los alejó, ¿no?, aquellos que de alguna manera les dio apoyo crítico, como el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? A estos grupos los alejó, no llegó a generar aliados reales en la sociedad civil. Y por otra parte, no hubo la suficiente represión como para callar esas voces discrepantes. Entonces, en general, no había un sostenimiento, no había capacidad para sostener este gobierno, no había bases y aparte, como digo, había oposición relativamente importante para ser un régimen autoritario, ¿no? Que es lo que incluso señala George Phillips, ¿no?, y que también dice en la conclusión Tony, al ser un gobierno muy autoritario, sumamente intolerante, pero no suficientemente represivo, entonces lo que hace es precisamente es como un escenario perfecto, digamos, para que en algún momento ocurra lo que ocurrió, ¿no?, el declive del gobierno, ¿no? Entonces, ese fue un segundo lineamiento. Y uno tercero fue el relativo a los límites, ¿no?, los límites del propio gobierno, los límites de ellos mismos, cómo actuaron. En algunos casos se ve que aunque se discutió, hubo discusiones sobre algunas medidas a tomar, ¿no? En algunos casos incluso las decisiones finales fueron un poco caprichosas, ¿no?, orientadas, o sea, más por, también como se dijo, por afanes políticos o por